República Dominicana. Esta noche María se... Nuestro hashtag para esta mesa y que ustedes puedan compartir, ofrecer sus opiniones y nosotros compartirla con nuestros invitados es Salarios ENM, hashtag Salarios ENM, ahí puede usted expresar lo que piensa sobre este tema. Vamos a conocer a nuestros invitados el día de hoy. Rosa Cañete, quien es economista y directora de Oxfam, es el grupo de organizaciones no gubernamentales independientes que trabajan en conjunto para lograr un mayor impacto en la lucha internacional por reducir la pobreza y la injusticia. Rafael Pepe Abreu, Confederación Nacional de Unión Sindical, es la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, CODOPYME, por este lado, perdón. La CENUS, ¿cómo se dice? CENUS. Ese nombre tiene un problema. Okay. Bueno, pero es con C de casa. Yo le iba a decir, es con C de Es con C casa. de Okay. Fernando Pinales, segundo vicepresidente de CODOPYME, que es la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa. Hay que explicar esto porque las siglas no explican quiénes son. Y Joel Santos, expresidente de Copardón, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo en República Dominicana, Azonadores, la Conferencia Patronal Dominicana, esa es Copardón. Los empleadores, los sindicatos, los trabajadores, los estudiosos de la situación. Vamos a empezar por la determinación del Consejo Nacional de Salarios. A ustedes, ustedes se pararon de la mesa de negociación. Claro. Los trabajadores pedían un 30%. Ustedes tenían otro porcentaje, otra propuesta. ¿Qué pasa que ustedes se paran de la mesa, se van de ella? Mire, primero queremos explicar. Nosotros estamos de acuerdo con el aumento de salario. Nosotros estamos de acuerdo con el aumento de salario. Lo que nosotros estamos de acuerdo es con la violación de la ley. En esas conversaciones, en esa mesa, se violó la ley 488-08, que es la que clasifica a las empresas aquí. Entonces, ellos hicieron una clasificación de salario. Como se ve ahí, que ustedes anunciaron, en realidad una empresa pequeña va a pagar el salario de 15.500 pesos y eso es insostenible en este país. Estamos hablando de micro, pequeña y mediana empresa. Esas empresas, que la mayoría van a tener situaciones muy difíciles porque están siendo forzadas a despedir a sus empleados, están siendo forzadas a no existir ya en esos barrios. Estamos hablando de colmados, de salones de belleza, estamos hablando de talleres de banistería, sastrería, talleres. Vamos a definir cuáles son las pequeñas empresas, cuáles, o sea, ¿Cómo se define? Exactamente, déjame explicar. Una micro, pequeña, mediana. Perdón, mire, según la ley 488-08, una microempresa es una unidad económica que tiene de 1 a 6 empleados y tiene activo hasta 6 millones de pesos. Tiene activo hasta 6 millones de pesos. De 100.000 a 100 millones de Exactamente. pesos. 100.000 pesos a 6 millones. Exactamente. Como capital una utilizado. Pequeña empresa es una entidad económica. Activo, no capital. Una pequeña empresa es una unidad económica que tiene de 6 hasta 15 empleados. Y una grande empresa, una mediana empresa, una unidad que tiene de 16 hasta 60 empleados. Sí, lo que pasa, pero es que hay tres criterios. Claro. Está el criterio del número de empleados para que puedas proseguir. Está el criterio de los activos y está el criterio de los ingresos o ventas. Por ventas. Tienen que cumplir con 2 de los 3 criterios para ser clasificado dentro de uno de los temas. Perfectamente. Entonces, fíjense. Entonces ustedes dicen que la micro va, el salario mínimo en la micro será, porque en el informe decíamos 9.000 y pico de pesos. Sí, mire qué pasa. Sí, quizás es bueno que le haga la clase. Claro, miren, una microempresa es una unidad económica, las que están en los barrios, son los emprendedores, claro. esos negocios. Un colmado es una microempresa, un salón de belleza. Muchos informales. Claro, y esta medida lo que va a hacer es a llevar a más a la informalidad. Sí, pero lo del monto, pero del monto del salario, porque lo que se ha dicho es que son 3 salarios mínimos, sí, claro, los que se han aprobado, y el mínimo no es de 15.000, es de 9.000 y claro, pero para ser más puntual, la clasificación que le acaba de describir es lo que establece la ley. Exacto. Ahora bien, esa ley no se está aplicando. Lo que se está aplicando en cada resolución es un monto que está colocado donde la mayoría de las empresas, aún todas esas pequeñas que él acaba de describir, están dentro de una clasificación de gran empresa.
Claro. Por lo tanto... Aún las micro. Aún las micro. Aún las micro. Por ¿Y lo cómo tanto, quedan? todo el mundo queda dentro del rango de una empresa ¿Pero grande. cómo? ¿Por qué? Porque lo que se toma en consideración son 4 millones de pesos. Y cualquier empresa aquí vende 4 millones de pesos, tiene 4 millones de pesos en activos. Entonces, ¿qué sucede? Y no son 15 los empleados. Lo que pasa es que ese es Ese el es un único parámetro. criterio que se toma en cuenta. No, son cinco. No Son se tres. aplica la ley y eso es lo que las MIPYMES están llamando la atención. Y yo me voy a permitir, señores, solamente muy rápidamente a leer lo que dice el artículo 7º aún, eso es independientemente de que se cumpla la ley, de que no se cumpla la ley, de la resolución del 2015, que decía así, el mismo Comité Nacional de Salarios. Así mismo. Decía, las partes acuerdan que en la próxima resolución, léase, 2017, se fijará las tarifas de salarios mínimos para el sector no sectorizado, se aplicará la ley vigente que establece los criterios para la clasificación micro, pequeña y mediana empresa. Eso es lo que sucedió, el tranque se dio en el 2015, cuando yo era presidente de Copardón, y las microempresas tuvieron que ceder para que hubiese un acuerdo. Entonces se colocó ese artículo donde decía que para este Comité Nacional de Salario se iba a aplicar. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo. De nuevo se quiere dejar de lado y por eso es que tenemos una situación donde se está no solamente violando la ley, sino que también se está violando la resolución anterior del 2015. Ok. Esa es la situación. Esa es la situación. Vamos a escuchar ahora, los felicito. Te felicito. Gracias, gracias, por haber Marcela. dejado el Marcela. espacio para que cada uno se claro. exprese. Y a medida que vayamos adentrándonos Claro, ya claro. podrán responderse. Pero es bueno tener estos momentitos. Vamos Sí. a ver, Pepe. No, y sobre todo, una cosa que tenemos que decir es que fue extraña la actitud de los empresarios, porque ellos tan pronto vieron que se iba a someter a votación el tema. ¿Cómo? Se dieron cuenta que desde el comité, parte gubernamental, no la parte sindical, La parte gubernamental. vino una propuesta intermedia y como notaron la posibilidad de que nosotros nos sumáramos a la propuesta intermedia, abandonaron la sala inmediatamente. Pero lo No, que ellos están diciendo, abandonó ¿nos la sala. podrías explicar? Oiga, mira. Sí, él se está abandonó la sala. refiriendo al día de la reunión. No, el día de la reunión no guardaron ni siquiera la forma. Muchas veces un sindicalista choferil, hasta sindical, tipo nosotros, dirigentes populares, etcétera, le luce abandonar una cosa, una sala, que yo que. Para el sector empresarial como que debe guardar mala forma. Formas. En este caso no la guardó. Entonces hay que decir algo también. Maricela, aquí en este país, registrado en la formalidad, alrededor de 1.300.000 trabajadores. ¿Tú sabes cuánto ganan 900.000 trabajadores de ese millón y pico? Menos de 15.000 pesos. Todos ganan menos de 15.000 pesos, o sea, la mayoría. Entonces, la actitud empresarial no se debe dedicar a cuidar de que la pequeña, mediana empresa, ni mucho menos. Se debe a que como este mínimo llega a 15.400 pesos, toca a la mayoría de trabajadores, contenido en las diferentes nóminas de las empresas. Este aumento sí toca y causa el efecto dominó que nosotros no podemos lograr cuando los aumentos son en el nivel en que los empresarios quieren. ¿Cuánto proponían ellos? Maricela, ellos proponían un 9%. 9%. ¿Por qué? Porque ese 9%, creo que Cañete calcula rápidamente eso, lo que daba era para un mínimo de alrededor de unos 13.000 pesos. Mínimo mayor. El mínimo más alto. Entonces, ese mínimo mayor, no tocaba el reto, no tocaba a la mayoría de los empleados, se quedaba siempre hacia la baja. Y por eso ellos querían mantenernos encasillados en el tema de ese tipo de salario. No es tanto por el tema de cuidar pequeñas y medianas, ni mucho menos. Pero ¿cómo porque afectaría eso en que su dice opinión, Pepe? Joel, que lo colmado, que yo qué cosa. Esa gente, la mayoría, está en informalidad, no está registrada en seguridad social y no Y si paga está el la tipo de salario, informalidad, ni no ningún está salario. dentro de la ley 488.08 porque la ley lo establece Lo expresamente. establece así y no paga eso. Pero de la manera idea eso no también tiene es que ver. más gente se formalice. Claro. Claro. O sea, Esa es la idea, hay que ir hacia allá. Maricela, pero eso se puede hacer de otro modo. Eso se hace vía el sistema de seguridad social. Intégrenlo ahí
¿Por qué no lo integran? Porque saben que eso implica un mínimo que sí obliga y tiene un concepto que lo coloca a ese trabajador entonces con derechos que no puede adquirir en el nivel en que se mantiene en un colmado, en un ventorrillo, etcétera, etcétera. Rosa. Entonces, la preocupación de ellos no es por eso, no es verdad. Ok, Rosa. No entra. Miren, la política de salarios es uno de los principales instrumentos que tiene un Estado para asegurar la reducción de la pobreza y la desigualdad principalmente. En República Dominicana llevábamos desde 1999 con una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en el país a la hora de, los aumentos salariales no han ido equiparando la pérdida de capacidad de compra por el aumento de los precios. ¿Eso qué significa? Que los trabajadores, en términos reales, es como que cada año cobraban menos, es decir, no eran capaces de cubrir el aumento de los precios de los productos. El aumento que se está planteando ahora mismo en República Dominicana, 20% de aumento, no llega ni siquiera a recuperar la capacidad de compra que tenían los salarios en 1999. Es una deuda histórica. Pero eso no necesariamente es responsabilidad de los empresarios, también el gobierno. Por aquí supuesto. son tres patas y la tercera pata no está aquí. No, por supuesto, es un acuerdo tripartito. Sí. Y ni el Estado ni el empresariado habían sido capaces de por lo menos asegurar un salario mínimo que cubra la canasta básica, es decir, estábamos aprobando por ley, teníamos un Estado que estaba en supuestamente representación de los intereses nacionales y por lo tanto de la mayoría de trabajadores que hay en el país, legalizando salarios que mantenían a la población en la miseria, es decir, bajo la línea de la pobreza. Eso no puede continuar. Un tema importante a tomar en cuenta es en América Latina, en los últimos años, en la última década, ha habido una importante reducción de pobreza. Y la principal política para esa reducción de la pobreza ha sido el aumento de los salarios mínimos, las políticas salariales. Los países, y se puede comprobar, vemos por lo menos, por ejemplo, un Ecuador, cuando llegó al poder, una de las principales políticas que se desarrollaron fue equiparar, asegurar que cada año el salario mínimo debía aumentar por encima del costo de la vida, para asegurar que se iba reduciendo, o sea, se iba asegurando la capacidad de compra. Unas canastas básicas con otros. Cuando se pueda, yo quiero participar. Vamos a cerrar este primer bloque con Rosa. Un tema que también quería plantear es con respecto a el argumento de la competitividad que se suele traer a la mesa o de la pérdida de empleos que va a ocurrir por los aumentos salariales. Miren, no es posible que en República Dominicana estemos destinando tan poca parte del crecimiento económico al pago de salarios. Esto ha sido una reducción progresiva desde el año 1999. Si en el año 1999, de cada 100 pesos que tenía la economía, se dedicaban 48 a pagar salarios, ahora mismo estamos a un nivel de 27. De cada 100 pesos que produce la economía, solo 27 van al pago laboral. ¿Y dónde van los otros? Los otros van en manos a aumentar los beneficios empresariales. Y estos beneficios empresariales, la productividad laboral de los trabajadores ha aumentado desde 1999 en más de un 50%. Pero esto no se ha revertido en una mejora del salario de esos trabajadores que han aumentado la productividad. Es decir, ha sido capturada por el sector empresarial. Yo creo que tienen que darme luego la oportunidad para yo responder cada uno de esos. Ahora mismo, cuando regresemos después de la pausa, les toca a ustedes responder. ¿Vieron? Estamos llevándolo bien y todo el mundo tiene derecho a hablar. Y ustedes también, nuestro hashtag salarios ENM. Empiece a comentar, denos su opinión que la vamos a compartir. Ya regresamos.